por lo menos cosas que debemos tener en mente, todo pasivo contingente o posible contingencia, eso es lo que está en mi mente cuando voy a hacer una revisión desde el punto de vista tributario, cosas que se me pueden olvidar en el futuro, que pueden estar bien, pero que mi mente puede olvidar más adelante. Cosas que pueden malinterpretarse, me gustaría poder tenerlas documentadas, salvar mi responsabilidad como comprador de un negocio, como administrador de ese negocio. Es probable que no podamos estar permanentemente litigando y peleando las mismas cosas, pero sí podemos documentarlas para saber que como director, en algún momento lo dije, sabíamos que esa es la contingencia y vamos a continuar con esta contingencia sabiendo que he salvado mi responsabilidad. Cualquier cosa reste valor a la compañía Target, eso también es un tema que podemos ver en un due diligence, y todo lo que podamos mejorar agregándole valor a esa empresa donde estamos. En la forma en que en las firmas de contabilidad nos formamos nosotros, no necesariamente es la manera en que un director de una empresa lo haga, pero utilizamos una cosa que se llama la norma 4400 de procedimientos acordados. Es decir, hice esto, vi esto, este fue el resultado, y básicamente lo orientamos como que fuera un FODA, cosas donde vemos algunas fortalezas, cosas donde vemos algunas debilidades, amenazas y oportunidades más adelante. Cosas que siempre me gusta ver y empezar en una revisión es hablar de las cosas que están bien. En muchas ocasiones es difícil encontrar qué está bien en una empresa. Si usted ha hecho una renta, lleva una contabilidad, paga impuestos sobre la renta, paga ITBMS, tiene un contador, usted tiene por lo menos 4 cosas que usted puede mostrar como buenas en esa empresa. Cosas que me gustaría ver como debilidades y donde nos vamos a enfocar, porque me gustaría poder transmitirlas, serían estas 16, que son cosas muy sencillitas, después las acompaño con estas otras, que son cosas muy sencillitas, que alguien sin habilidad en impuestos, sin formación en impuestos y sin mucho conocimiento en el tema, puede poder transmitir a la empresa que, donde sea un director o la empresa donde dirija, con el único afán de poder mejorar el proceso donde usted esté encargado del gobierno corporativo. Yo quiero entonces saber que esas debilidades están, probablemente esto es lo más importante cuando queramos revisar a alguien, pero sin olvidarnos de estas fortalezas, que me gustaría que también veamos en una empresa al momento de ver las debilidades. Quiero entonces ver que las primeras 3 cosas que vemos en las debilidades de una empresa casi siempre se relacionan a no recibir información a tiempo. En la contabilidad para nosotros es casi una carrera de relevo donde espero que pase algo para que el otro proceso continúe. La primera debilidad que tenemos siempre, este año tiene una excusa que es el COVID, el próximo año tendrá otra excusa, la que le sigue viene otra excusa, y siempre tenemos una debilidad y es no tengo lista mi contabilidad o la tengo tarde. Hoy se vence en nuestro país el informe de precio de transferencia en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? La información muchas veces tiene que llegar de otro país donde están las relacionadas de la empresa nuestra. Hoy tengo todavía gente en España diciéndome, lo que pasa es que el COVID, bueno, yo entiendo que el COVID puede ser un factor, pero en Panamá también hay COVID, este es el plazo, esto es lo que tenemos que cumplir. Casi siempre no tener una contabilidad lista es el problema que tenemos cuando hacemos una revisión. Es importante que el requerimiento que hagamos de la información a una persona dentro de nuestro equipo, a la empresa nuestra, el no tener contabilidad como excusa, casi siempre hace relación a que nosotros no tenemos la información y no tenemos la contabilidad, pero lo que pasa es que nunca tuvimos un deadline interno para tenerlo. Siempre tenemos un presente continuo donde sabemos que hay un 15 y un 30 para poder aportar el ITBMS el 15, el 30 poder tener el informe de compras, el informe 43. Sin embargo, no hay un deadline dentro del calendario donde digamos, el año vence en diciembre, yo me voy a poner en agosto a ver qué ha pasado los últimos 8 años desde el punto de vista tributario y desde cualquier otro punto. Casi siempre la sugerencia es marcar en el calendario cuándo empezamos, dónde debemos estar en la mitad y cuándo vamos a terminar, es algo que puede explicar
las cosas que han ocurrido anteriormente. En nuestro país, por ejemplo, hemos tenido ya desde hace años anexos a la declaración de renta que cada vez van a ser más una habilidad fuerte, que alguien puede preguntar sin siquiera tener una habilidad ni siquiera contable, mucho menos tributaria, es si nuestro ERP, nuestro sistema contable, tiene o no el RUC de mis proveedores y de mis clientes. Yo sé que le compro a la empresa X. Sí, pero esa empresa X tiene varios RUC, pero puede ser que existan varias empresas dentro del grupo. Si alguien quiere ver en forma fácil algo para revisar, que no requiere ninguna habilidad de parte suya extraordinaria, revise si su empresa tiene en forma sistemática el control del RUC de sus proveedores y el RUC de sus clientes. Algo que nos pasa a nosotros siempre en marzo 31 a las 11 de la noche es que alguien te llama para ver si puedes presentar una renta. A nosotros los contadores nos pasa con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque no tengo un contador o en varias ocasiones lo cambio con frecuencia durante el año. Resultado, llega marzo y las cosas que han ocurrido anteriormente no han podido terminarse. ¿Por qué? Porque probablemente hoy, a final de septiembre, no tengo todavía un contador, porque el año ya lleva 9 meses que se acaban hoy, y no tengo todavía esta figura, que me va a tener consecuencias en marzo, porque la información no la tengo procesada, pero es que no tengo quien me la procese, y esa es una habilidad que me gustaría tener en cuenta. Una habilidad fuerte que me gustaría que el que tenga el control del gobierno corporativo piense es la desactualización de los RUCs. Es decir, cuando yo tengo un RUC desactualizado, esto es un fuerte indicativo de que en marzo del próximo año, incluso el 30 del mes corriente, no voy a poder terminar los reportes tanto de pagos a terceros como de la declaración de renta, porque es que la información yo no la actualizo. Como no la actualizo, la información cambia y al no actualizarla, la computadora no me va a agarrar en el sistema del ITAX 2 la información que no tengo porque no la actualicé. En un checklist sencillo, a esta altura del año, yo le quisiera sugerir a cualquiera que quiera tener algo de entendimiento de cómo está la empresa que dirige, y esto sin ser contador, esto sin ser tributarista, esto sin ser una persona conocedora del departamento de finanzas, pero como responsable de una empresa, una sugerencia fácil que me gustaría poder transmitir. Yo puedo en este momento generar un pagisalvo de la Caja de Seguro Social, de la Dirección General de Ingresos y del municipio de Panamá. 3 pagisalvos en forma telemática, en forma muy fácil, que al momento de no generarse, los 3 sistemas me dirían por qué no se generan. Si alguien quiere en forma fácil documentar cómo está su negocio hoy, en septiembre, desde el punto de vista fiscal, genérese un pagisalvo de la Dirección General de Ingresos. Y probablemente le salten morosidades anteriores que en algún momento usted conoció, se olvidaron. Que en algún momento fueron de conocimiento público dentro de la empresa, ya nadie lo recuerda. O que quizás alguien pensó que se pagó, no se pagó, o algo que nadie pensó que se tenía que llenar y nadie entonces estaba consciente, porque no necesitamos un pagisalvo con frecuencia, de que estábamos incumpliendo la norma desde el punto de vista formal por desconocimiento nuestro. Ahí, cuando tenemos ese resultado, me gustaría poder entrar en algo un poquito más sofisticado, pero no muy sofisticado. Es algo que intuitivamente podemos hacer en cualquier empresa, no necesariamente es un error, pero es algo que te puede indicar, como director del gobierno corporativo encargado del mismo dentro de la empresa, qué tan saludable está la empresa que tenemos bajo el cuidado nuestro. Tenemos los libros de contabilidad y tenemos la declaración de renta. Y tenemos, y esto es algo que en forma recurrente tenemos prácticamente en todas las empresas. Tenemos que en los libros de contabilidad nosotros tenemos 1000 de ingresos, en la renta tenemos 800 ingresos, diferencia 200. ¿A qué se debe esta diferencia? Las razones pueden ser muchas, pero si usted quiere hoy, apenas termina esta conferencia, hacer algo de medición de cómo está la salud de la empresa suya y qué tanto conoce usted y su personal de su propia empresa, haga esto y trate de ver cuánto declaramos de ingreso el año pasado y cuánto fue contablemente mi utilidad, y pueda aplicar a cualquier otro ítem de costos y gastos,
y vamos a ver qué diferencias hay. Estas son anomalías, no necesariamente errores. Vamos a tratar de verlo en este cuadro. En la contabilidad nosotros le decimos una palabra que quizás en español no exista, le decimos descuadres, porque nos gusta ver las cosas que cuadren y no necesariamente las cosas cuadran. Veamos esto que tenemos acá, la línea de costos de la declaración de renta dice total de costos línea 36,634. Y la de gastos dice la línea 82,000 del año 2017. Pero lo que pasa es que cuando vamos a ver los estados de resultados, vemos pequeñas diferencias entre un monto y otro. ¿Por qué esto ocurre? Y lo importante de esto es que, como ponemos en esta gráfica, en este slide, es una anomalía, no necesariamente un error. ¿Por qué? Porque puede haber muchas cosas que hagan que esto sea posible. Es decir, es probable que el sistema de costos nuestros no esté en sintonía con el código fiscal nuestro, que probablemente le diga este gasto no es deducible, pero financieramente sí existió. Es probable que el ingreso nuestro, que probablemente no cuadra un cuadrito como este, corresponda a la consolidación con una afiliada. Y por eso no cuadra con la renta, porque la renta está haciendo referencia a un solo RUC, no a la consolidación que podamos tenerlo. Pero estas son cosas que en forma intuitiva no la vamos a entender a menos que veamos los números enteros. No requerimos ningún tipo de habilidad contable ni tributaria para poder hacerlo. Y los animo entonces a como directores ver si estos números cuadran y si no cuadran, buscar la explicación hoy para enterarnos de esa empresa por qué razón no tiene ese cuadre entre un número y otro. Vamos a pensar el caso de lo que vemos aquí a la derecha de fuente extranjera. Sí, lo que pasa es que hay unos costos de fuente extranjera y el que sea que tenga un poquito de conocimiento de la tributación nuestra te diría ese costo tiene que estar sujeto a qué cosa, a poder sacarlo como costo no deducible, muy probablemente. Eso me explica entonces la diferencia del bottom line de esa empresa ese año. O sea, la diferencia entre libros y la declaración de renta siempre va a existir, o siempre puede existir. Lo que tenemos que hacer es tratar siempre de entenderla, a pesar de que no seamos expertos, entender la diferencia a qué viene. Vamos a ver otra cosa que me gustaría poder transmitir en forma fácil como algo elemental y que usted pueda hacer sin ser experto en tributación y pedirle a su contador. Vamos a tratar de ver los últimos 12 meses de la declaración de la contabilidad nuestra y lo vamos a comparar con los últimos 12 meses de las declaraciones 430 de ITBMS de nuestra misma empresa. ¿Con qué objeto? Ponemos la facturación, que es el ingreso, sumamos esos 12 meses y vamos a tratar de ver si hay una diferencia entre lo que reporté para propósitos de ITBMS y lo que reporté para propósitos de mi contabilidad. No requiere ningún tipo de habilidad, solamente usted necesita una hojita Excel y después usted tendrá una pregunta muy interesante para el que lleve la contabilidad. Si no cuadra, ¿por qué no cuadra? Este descuadre me hace entender probablemente, bueno, es que mi empresa tiene un pedazo de la operación que no está sujeta al ITBMS y por lo tanto no lo reporto como ingreso o en alguna de los ítems de costos y gastos. Importante es que tomemos el tiempo de documentar esa respuesta y entender por qué nuestra empresa no tiene ese cuadre. Algo fácil que podemos hacer también es la diferencia entre la Z de la impresora fiscal y la declaración de renta o los libros y por qué la facturación que tenemos en la impresora fiscal no cuadra con los ingresos que tenemos en la declaración de renta o en otros anexos como el ITBMS, otros formularios como el ITBMS. Esto nos llevará como directores del gobierno corporativo, encargados del mismo, a entender nuestra propia empresa a la luz de lo que nuestra misma información dice en dos lugares distintos. Algo parecido ocurre en una línea, es la línea de costos y gastos de salario y la declaración 03, el formulario 03 de nuestra declaración anual de salarios a la Dirección General de Ingresos. Vamos a ver en forma facilita, me disculpa echar para atrás, pero ¿por qué probablemente no me cuadre mi impresora fiscal con mi declaración de renta? Es muy probable que lo que yo he facturado en la impresora fiscal corresponda a lo que alguien allá en la caja registradora de uno de los almacenes ha hecho, se le olvidó presentar notas de crédito
y la máquina dice un número que no estuvo afectado por la nota de crédito y por lo tanto la contabilidad dice una cosa, la máquina dice otra. Bueno, esa es la oportunidad para que desde el punto de vista del gobierno corporativo podamos indicar, tengamos más cuidado con ese procedimiento que tenemos en la caja y ese cajero que está haciendo eso a las 11 de la noche, pero que trate de tener un poquito de cuadre con generar la impresora, la nota de crédito con el objeto de poder tener cuadrado ese número en el futuro. Lo mismo ocurre con los salarios y la 03. ¿Qué es la 03? La 03 recoge los sueldos que yo he reportado en el periodo anterior. Recuerden que a la Caja de Seguro Social le presento una vez al mes los empleados que yo tengo el mes previo, pero la Dirección General de Ingresos, que es otra institución, me pide que reporte exactamente lo mismo en dos lugares, en la línea de salarios y en la planilla 03 que presento una vez al año. En ocasiones tenemos un montón de gente en mi planilla, pero en mi renta solo reporto salarios hasta cierto número. Sin embargo, en mi contabilidad tengo otra gente que no está en la nómina, pero que reciben dietas, que reciben otro tipo de gastos que me parecen financieramente un sueldo, sin que en verdad lo sea desde el punto de vista formal. Puede verse también el sistema de costo, donde yo tengo parte de la planilla en inventario, cuando vendo tengo que bajar ese inventario y llevarlo a costo, y por lo tanto ese pedazo del sueldo corresponde a años anteriores, pero lo tengo que llevar este año como un gasto deducible. ¿Por qué? Porque estaba en inventario el año previo. Esto entonces es otro descuadre que en forma fácil podemos, como director del gobierno corporativo, tratar de entender si existe o no existe en mi contabilidad. Yo recuerdo, y Carlos lo puede también recordar, en la firma de contabilidad en un momento dijimos, vamos a empezar a cargar horas y cargar horas va a ser nuestro sueldo, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista financiero. Nuestra utilidad va a ser lo que las horas se carguen, nuestro costo es lo que las horas se carguen. Pero eso tiene toda la lógica del mundo, pero a nadie le paguen horas. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, es probable que yo tengo horas en exceso a lo que en verdad pagué o cobré. Pero ese es un descuadre que tiene una explicación muy fácil de dar, pero el director del gobierno corporativo es ahí donde debe tratar de buscar este tipo de diferencias. Quienes hayan tenido un poquito de experiencia en los CAIR de los últimos 15 años y con declaraciones en la Dirección General de Ingresos y las inspecciones que haya hecho, son este tipo de cositas sencillas que generan una alerta donde en un sistema que no está hecho para entender las diferencias. Un sistema como el iTax 2, un sistema telemático donde no hay una persona atrás analizando, por lo menos de primera mano, la información que llega, lo que entiende es que hay algo que explicar. Algunos de ustedes probablemente han recibido a través de los años notas de la Dirección General de Ingresos diciendo, usted tiene más de tal cantidad en ingresos, sin embargo usted no me reporta esa cantidad en el ITBMS que usted me reporta en ese mismo año. Bueno, eso no lo manda a nadie que se puso a hacer esa suma, el sistema lo hace, no le cuadra algo, y viene entonces la pregunta de parte de la Dirección General de Ingresos. Creo entonces que algo interesante para los miembros del instituto sería chequear si la empresa que tenemos a nuestro cargo tiene algún tipo de descuadre, buscar la respuesta hoy, no cuando la Dirección General de Ingresos me haga esta pregunta. Yo quiero entonces verlo de la siguiente forma. Vamos a tratar de ver este salario. Salario, comisiones, bono. Estos son el estado de resultados de la empresa. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, cuando sumo todo esto, me dice una cantidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hice este amarre en la declaración de renta, que nomás tiene una línea para exactamente lo mismo, yo puse una cantidad. Y esa cantidad es probable que no transmita en la declaración de renta los nombres que yo he puesto en la columna de la izquierda. El que no vea esto, sino que ve solamente una computadora, piensa que los números no cuadran, cuando la realidad puede ser que el amarre es responsable de haberme llevado a esta línea algo y otro pedacito que en los estados de resultados, en la intuición, me sería también un salario, está en otra línea de la declaración de renta, ¿cuál la de abajo? ¿Qué dice qué cosa? Prestaciones laborales. O sea, esto es lo importante de entender y que nosotros como directores de gobierno corporativo debemos tener en mente para tener esta explicación y el mejor entendimiento de la empresa que gerenciamos. Yo quiero entonces
hacer una conclusión sobre estos descuadres antes de ir a este punto. Y es lo siguiente. Muchos años atrás, alguien me explicó qué es un descuadre, palabra que quizás no existe en el idioma español, pero que usamos los contadores con bastante frecuencia, diciendo lo siguiente: mira, de vez en cuando uno ve una noticia que dice que en Australia, en Rumania, en Brasil, una señora parió 2 gemelos. Y los gemelos, entonces, uno nació en el 2019, otro en el 2020. Evidentemente, 2 gemelos no pueden nacer en años distintos, fue el mismo parto. Y evidentemente esto es lo que nosotros llamamos un descuadre. Después, cuando vemos más abajo en la noticia dice sí. Y la señora parió entonces a las 11:30 el primer chiquillo de la noche de 31 de diciembre de 2019. El otro chiquillo nació a la 1 de la mañana del 1 de enero de 2020. Lo que parecía que no tener sentido, tiene completo sentido cuando nosotros vemos la explicación sencilla. Bueno, lo que pasa es que el parto ocurrió en un 31 de diciembre, terminó un 1 de enero, por eso 2 gemelos tienen 2 años distintos en su fecha de nacimiento. Eso es exactamente lo que hemos visto en estos descuadres. La explicación puede existir, lo único que yo animo al instituto y a sus miembros es tratar de pensarla en la empresa donde yo soy responsable, para salvar mi responsabilidad, para entenderla mejor, incluso para poder mitigar un riesgo si esto lo encuentro y si esta explicación no se encuentra en forma fácil. Cosas sencillas que me gustaría que el instituto tuviera en mente es, sobre todo ahora lo vemos en el COVID, desde hace muchos años tenemos que después de 5 empleados permanentes, tengo la obligación de tener un fondo de cesantía. Es decir, ahora hay muchas dudas de la posibilidad real de pagar la indemnización, el preaviso, las vacaciones y el 13º mes de básicamente el pasivo laboral de gente que probablemente no voy a tener cuando se acaben estos meses del COVID, pues, y el aplazamiento en las relaciones laborales. Bueno, esta respuesta la debimos haber tenido con el fondo de cesantía. Es una obligación que tenemos hace muchos años, no la cumplimos por razones pues que tenemos, lamentablemente en nuestro país no cumplimos esta obligación, el Ministerio de Trabajo no hace estas investigaciones con bastante frecuencia y tenemos entonces gran cantidad de gente que pasa los 5 empleados permanentes y no ha podido terminar de inscribirse en el fondo de cesantía. Si alguna de nuestras empresas no está inscrita en el fondo de cesantía, pero tenemos más de 5 empleados permanentes, es importante entonces que hagamos la observación y podamos decir en forma fácil: mira, tenemos en la próxima junta directiva decir, este es un riesgo, tenemos que cubrirlo, quizás no lo podamos cubrir ya, pero va a llegar la oportunidad en algún momento, tratemos de cubrir este riesgo más adelante. En forma fácil, me gustaría ver, y esto es algo que a mí me gustaba cuando empezaban la migración a impresoras fiscales versus la facturación que teníamos antes de la existencia de las impresoras fiscales. En forma fácil uno tenía este punto en cualquier revisión, porque la impresora fiscal empezó siendo los campos de la impresión muy pequeños y no me daban la oportunidad de digitar todos los dígitos que me daría el nombre de una empresa si el nombre pasaba de 10 caracteres, 12 caracteres. Si alguien quiere revisar en forma fácil cómo está de ordenado su departamento contable, trate de pedir facturas y trate de ver si el nombre del proveedor hace match con el nombre de la factura. En forma fácil, uno pudiera entonces observar discrepancias muy humanas, pero que nos dan la oportunidad, sin ningún tipo de habilidad en tributación, sin ningún tipo de habilidad contable, de poder mejorar los procedimientos del equipo contable nuestro a través de poder observar estas fallas y darlas a entender. Si alguien quiere en forma fácil en el instituto agregar valor a la empresa donde se desenvuelva en el gobierno corporativo, pudiéramos ver la carencia de un archivo apropiado, mucho del atraso en hacer un due diligence fiscal, en hacer una auditoría financiera, en incluso hacer una declaración de renta. Es que la información está, pero no la tengo en un archivo apropiado, no te la puedo dar rápido. Como no te la puedo dar rápido, imagínense todos estos meses de teletrabajo, cómo están desde el punto de vista del archivo. Si físicamente ni siquiera tengo la gente que en teoría me debería archivar este asunto y me lo debería tener en orden. Algo fácil de corregir, una habilidad fácil de interpretar es dónde está el archivo
de la empresa que yo tengo bajo mi mando como parte del gobierno corporativo de esa empresa y poder ver si físicamente esa información se puede obtener o si hay una carencia de un archivo apropiado dentro de la empresa. Hoy vencen, como habíamos dicho, las normativas de precio de transferencia en nuestro país y hoy entonces tenemos la particularidad de que tenemos la norma con la obligación de presentar el estudio de precio de transferencia. A diferencia de otros años, el formulario desde el año pasado se ha ido sofisticando un poquito, no mucho, pero un poquito, y tenemos por segundo año la pregunta recurrente. Lo que pasa es que tengo el estudio pendiente, tengo solamente el informe, y en el estudio, que ya no es un tema muy novedoso, tenemos la información solamente para poder procesar el formulario. Cumplí con el formulario. La computadora de la DGI y el sistema electrónico de la DGI recibió la información, pero el estudio no lo tengo. ¿Por qué? Porque es básicamente como presentar una renta, pero no tengo contabilidad. En teoría, la contabilidad debe servir de base para la presentación de la declaración de renta, pero haber presentado la renta me salva la obligación de por lo menos pagar la multa de no presentación del informe. Si alguien quiere en forma fácil hoy documentar en su empresa alguna falencia, busque esto. Presentaste un informe de precio de transferencia, pero me faltó el estudio que debió haber sido sustento para ese informe de precio de transferencia. ¿Dónde podemos, si queremos sofisticar, si usted no quiere sofisticarse mucho, nomás esta pregunta? Hiciste el informe 930, ¿dónde está el estudio? Bueno, no lo tengo, salía muy caro, me dio en el COVID de pereza de poder buscar a alguien que me lo hiciera, por lo tanto presenté el informe 930 sin el estudio de precio de transferencia terminado. Si quiere sofisticarse un poquito más, venga a este slide. ¿Dónde quiero saber? Si quiero saber si tengo yo que presentar un estudio de precio de transferencia, me voy a la línea 53 de gasto y me voy entonces a ver partes relacionadas exteriores en gasto. También existen costos, esta misma línea, y empiezo a medir si tengo ahí algo. En costos también existe la misma línea, en ingresos también. Si quiero saber en una empresa, esto no requiere ningún tipo de habilidad contable ni tributaria. Veo el formulario, me busco la línea 53, la misma línea existe en costos y en ingresos, y veo si hay una cantidad. Si la tengo y la puedo ver, el sistema de la ITAX, de la Dirección General de Ingresos, también lo ve. Y entonces existe la obligación no satisfecha de presentar el formulario 930 de precio de transferencia. Si quiero sofisticarme un poquito más, puedo hacer esta observación como miembro del gobierno corporativo de una empresa. ¿Qué posición tengo a la normativa de precio de transferencia en nuestro país? Veamos en este caso qué es lo que queremos transmitir en este slide. Gastos con partes relacionadas 500, total de gastos deducibles 1000, 500 entre 1000 es 50%. Entre más se acerque eso a 100, más expuesto estoy a la normativa de precio de transferencia. ¿Por qué? Porque más tengo en esa línea, es decir, más gastos tengo en la línea de partes relacionadas. También aplica en costos, también aplica en ingresos. Una cosa no tan novedosa y que anima a todos a poder observar es el incumplimiento de las obligaciones municipales. Varios municipios, varias obligaciones. Los más formales, que son Panamá y San Miguelito, tienen algo de avance, algo de sofisticación en la estructura de cobro, pero otros municipios están rápidamente teniendo problemas serios de finanzas y sofisticándose también en aras de poder buscar la información de sus contribuyentes. En varias ocasiones tengo exactamente la misma cosa. No, lo que pasa es que yo nada más opero en el municipio de Panamá. Sí, pero yo voy al website suyo y veo 10 sucursales en todo el país, dice el website suyo. En teoría, en cada municipio donde usted esté, debe tener algún tipo de registro municipal. Por modesto que sea ese municipio, tiene algunas obligaciones municipales. Alguien dentro del gobierno corporativo, si quiere buscar dónde debe estar usted inscrito como contribuyente, ni siquiera vaya a la contabilidad. Vaya a la información que usted mismo da en su website, en el directorio telefónico, en lo que usted vende como sucursales,
y en cada sucursal donde usted diga tener presencia, ahí tiene que tener una inscripción municipal y algún tipo de tributación habrá en ese municipio. Por supuesto, los más grandes son Colón, Panamá, San Miguelito, pero ya Arraiján se está sofisticando, Chorrera también, y así sucesivamente el resto de los municipios de nuestro país. Una prueba muy sencillita. Veamos esto. Yo tengo acá en el impuesto municipal varias empresas que son clientes míos, ¿no? Tengo una empresa aquí, una empresa allá, una empresa por acá, pero en mi ingreso tengo una cosa que no es ingreso desde el punto de vista de mi fuerza de venta. ¿Por qué? Porque dice alquileres. Como dice alquileres, yo pienso, no, eso ni siquiera es un ingreso mío. Es una cosa que estoy alquilando una bodega por allá. Bueno, pero es que ese ingreso, en teoría, se generó en algún municipio y algo muy recurrente es decir, no, yo tengo tiendas nada más aquí en Panamá. Sí, señor, pero usted alquila una bodega que está en San Miguelito. En teoría, ese ingreso corresponde a ese municipio. Ese municipio, en teoría, pudiera reclamar parte de esa tributación y la contabilidad es un punto que me probaría eso. Desde el punto de vista de gobierno corporativo, me gustaría poder hacer alusión a algo que es muy recurrente y probablemente responsabilidad de los que están aquí escuchando esta charla en el instituto. Mi nombre como director representante es todos los 15 en un formulario de ITBMS, todos los 30 en un formulario 43 de pagos a tercero, una vez al año en una declaración de renta. Eso está en mi nombre, pero yo además firmé. ¿Y por qué no firmé? Bueno, porque simple y llanamente no me lo ponen a firmar. Pero es que la responsabilidad es mía. Yo debo, en alguna forma electrónica o en forma física, firmar ese formulario. O ni siquiera soy yo, es otro más. Ese otro más debe aprobar y debe firmar, desde el punto de vista del gobierno corporativo, esa documentación que lleva su nombre. En el peor de los casos, tenemos, no, es que el responsable soy yo, pero la Dirección General de Ingresos no lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene el título anterior, el nombre de la persona que tenía el título mío antes. La persona se murió, ya no está en el país, pero le estoy diciendo todos los meses a la Dirección General de Ingresos que esa persona es el firmante del formulario. Si alguien quiere en forma fácil tener algo que hacer para el resto de la tarde, chequee los formularios anteriores de ITBMS, el que se presentó hoy de informe de compra, mire quién firme y mire si todavía existe. A mí me gusta bastante hacer este experimento porque, sobre todo en compañías multinacionales, si haces una revisión, este es un punto muy fácil para poder tener lo que llamamos una carta de gerencia y puedes decir, mira, está firmando fulano de tal, que según información que nos respondió el equipo de contabilidad, se retiró de la empresa hace 5 años y ya no vive en el país hace 5 años. Pero todavía es el firmante de la renta. Y el firmante de la renta, porque nadie actualizó la información en el ITAX de la Dirección General de Ingresos. Algo que quizás tampoco exista en el idioma español, libros aperturados. A nosotros nos gusta usar esa palabra, dice que ni siquiera existe en castellano, pero básicamente es una diligencia donde se abren los libros de contabilidad. Abren desde el punto de vista de que antes se ponía un sello en un notario, después se reemplazó con un sello por un contador y eventualmente pueden ser llevados desde el punto de vista electrónico. Conclusión, para el que esté encargado del gobierno corporativo, chequeemos si mi contabilidad se lleva un software, si ese software tiene la aprobación de la Dirección General de Ingresos, si no, si tengo un libro manual donde esa información de la contabilidad de la empresa es llevada en forma mensual o bimensual y si ese libro fue aperturado. No requiere ningún tipo de habilidad contable, no requiere ningún tipo de habilidad de tributación, no tengo que tener ningún conocimiento, nomás tengo que tener el tiempo para poder hacer la pregunta. Yo quiero saber si los libros de contabilidad de la empresa donde yo soy director están aperturados. Si tenemos una migración, un sistema electrónico, si ese sistema electrónico tiene la aprobación de la Dirección General de Ingresos. Esto básicamente este slide, el software contable sin aprobación de la Dirección General de Ingresos. ¿Por qué? Porque yo utilizo Peachtree, porque uso otro sistema que alguien me lo enlató y me lo dio, o porque uso el sistema Navision que usa mi casa matriz, o porque uso cualquier tipo de sistema, pero no cuento con la aprobación de la DGI para utilizarlo.
Si no lo tengo, la multa muy chiquita, $50 al mes, pero es la oportunidad probablemente para los miembros del instituto de chequear en su empresa de la que son responsables si existe esta aprobación en la empresa donde soy responsable. Algo fácil, no requiere ningún tipo de habilidad, no requiere ningún tipo de sofisticación, pero que me puede servir para demostrar debilidades que yo tenga en mi empresa, es este que está acá. Veo esta lista de proveedores, veo esta lista de RUC, uno es 8-700-800, 8-800-900, cédula panameña, uno se llama Juan Pérez, otro José González, este se llama John Smith. RUC 0000000. ¿Qué significa esto? Alguien llenó en el informe de compras este nombre con este RUC porque la persona no es panameña, no tiene un RUC panameño, no es una empresa panameña, no tiene un RUC de Panamá, pero la pregunta es, y el match que se puede hacer en forma fácil, es si ese RUC no panameño sufrió la retención por remesa en este pago que yo mismo estoy diciendo que hice. ¿Por qué razón? Porque la norma nuestra, aprovechándose la última oportunidad de grabar a un extranjero, le dice, tú, pagador panameño, le hace la retención, el withholding tax. Bueno, la pregunta es, y esto no requiere que usted sea muy sofisticado en contabilidad, es chequear si en ese listado, que probablemente se mandó hoy 30, de pagos a terceros en el informe 43, si hay alguien que tenga la ausencia de un RUC y por lo tanto la necesidad de tener una retención por remesas. Esto es algo muy recurrente y me gustaría también que lo pensáramos desde el punto de vista del gobierno corporativo. Tengo ahí la cajera. Las cajeras en todas las sucursales están en la máquina fiscal generando las facturas de la venta del día, pero lo que pasa es que alguien vendió un activo fijo. ¿Por qué? Llegó el COVID, nos deshicimos de carros de mensajería, muebles que no vamos a usar, de un activo como un bien inmueble. Eso no pasó por una máquina fiscal, pero eso es un ingreso. Importante entonces vender activo, lo tengo que reportar en la renta para que se me cause el impuesto complementario, incluso para que se me cause en la mayoría de los casos el impuesto sobre la renta equivalente a ese ingreso. Importante, si alguien tiene en el gobierno corporativo una venta de algo distinto al inventario, importante, eso también pasa por resultados, eso debe pasar en la renta de ese año. Algo que pasa en el COVID y en todos los años es el castigo de cuentas malas. Vamos a tener una gran cantidad de cuentas malas todos los que estamos aquí por la situación que tenemos ahorita mismo. Importante cumplir con los requisitos del castigo de cuentas malas desde el punto de vista fiscal, que el decreto 170/1993 nos dice cuáles son. Por favor, tratemos si vamos a castigar cuentas malas y estamos sentados en esa reunión y firmamos el acta que dice que vamos a castigar las cuentas malas, poder preguntar al departamento nuestro qué procedimiento se siguió en aras de poder documentarlo para cumplir con el procedimiento de castigo de cuentas malas del decreto 170/1993 que regula el impuesto sobre la renta. Lo mismo pasa con la destrucción de inventario. Es evidente que si tenemos 6 meses donde no tenemos venta de inventario, ese inventario está obsoleto, pues no. Alguien compró Tokio 2020, bueno, Tokio no va a tener Olimpiada 2020, eso no va a existir. Como no va a existir el inventario, vamos a tener que destruirlo. Por la destrucción del inventario, dice la norma panameña, tiene que hacerla un CPA. Por lo tanto, la destrucción de inventario, desde el punto de vista del gobierno corporativo, grave es eso, no requiere mucha habilidad, tiene que hacerla a través de la documentación de un CPA y por lo tanto, esta es una cosa que debemos tener en mente cualquiera que tenga el gobierno corporativo de una empresa. Importante información que está oculta a plena vista. Tenemos esta nota 4 de los estados financieros, dice, la empresa mantiene una cuenta por pagar con una empresa de BVI, que es parte relacionada y que no deben interés. Riesgo grande, riesgo de precio de transferencia, ¿por qué? Una parte relacionada, lo estoy diciendo yo. 2, digo que le pago, le tengo una cuenta por pagar, no deben interés. Dice la norma nuestra, los ingresos y gastos entre partes relacionadas deben tratarse como que no fueran relacionadas. Bueno, yo tengo que empezar a calcular cuánto debe ser ese interés cobrado o pagado de una normativa de precio de transferencia. Y yo mismo lo estoy diciendo, están las notas de los estados financieros. Algo que me gustaría enfatizar que los contadores no vemos.
A veces los contadores nos matamos de aquí a acá viendo el libro de contabilidad. Pero hay otra información que transmite riesgos al mundo en general, y es la información que tengo en las redes sociales mías. Yo tenía hace poquito la necesidad de poder transmitir un riesgo de actividades que se estaban haciendo en Panamá, pero que la contabilidad no lo reflejaba. Pero el Facebook sí lo reflejaba. El Twitter sí lo reflejaba. ¿Por qué? Porque tú lo estás anunciando. Como tú lo estás anunciando, tú no le puedes decir después al gobierno nuestro que tú no haces esa actividad en Panamá si la cara corporativa tuya dice que lo estás haciendo. Está ahí en las redes sociales tuyas. Ten cuidado de que lo pongas de esa forma. Hace poquito tuvimos el tema con empleados de una empresa. No, yo nada más tengo 5 empleados. Hermano, mira, ahí usted tiene en la foto un montón de gente que excede 5 personas. O usted tiene una buena explicación o usted tiene más de 5 empleados. Usted está diciendo, no lo está diciendo el funcionario, lo está diciendo usted. Empleados, fiesta de Navidad, empleados de la oficina. Entonces, importante eso porque probablemente la explicación exista, busquémoslo allá, no después. Chequear las redes sociales, chequear lo que está en el internet es importante para el director de gobierno corporativo, tratar de hacerlo para ver si la información que tengo de manera pública es la misma que tengo desde el punto de vista fiscal en mi empresa. Donaciones no autorizadas, si alguien quiere ver en forma fácil cómo chequearla, es una operación muy fácil de hacer. La Dirección General de Ingresos, yo tengo un tutorial muy sencillito en el canal de YouTube que podemos chequear cómo obtener el listado de ONGs autorizadas por la Dirección General de Ingresos para recibir donaciones que para mí sean deducibles. Chequeemos ese site cada vez que tengamos que firmar un cheque para una ONG, bueno, y saber si está autorizado o no. Quizás le tengamos que donar de todas maneras, pero sabiendo que esa iglesia, esa ONG, no está autorizada en este momento. En algún momento lo estará, pero en este momento no está autorizada, no me voy a poder tomar el gasto deducible de mi empresa a final de año. Eso viene acompañado de lo que tenemos acá. Recordar que el límite de las donaciones se mantiene vigente y tenemos límites que setea la norma. Dejamos un papel de trabajo sencillito al instituto para poder chequearlo desde el punto de vista numérico. Amortización de plusvalía tiene bastante incidencia este año por probablemente compras y fusiones que ocurran este año. En un momento pudimos hacer, y mucha gente hacía, la fusión con el único interés de que la plusvalía en la compra de un negocio la pudiera amortizar en el tiempo. Las NIF no permiten eso. Hay dudas desde el punto de vista fiscal, se puede hacer en nuestro país. Si en algún momento tenemos la tentación de amortizar la plusvalía por la compra de un negocio que después fusionamos con el nuestro, es importante tomar en cuenta que probablemente desde el punto de vista fiscal tengamos un riesgo ahí y probablemente esa amortización no la vamos a poder hacer. Esto pasa con frecuencia. Tengo acciones, sé que la empresa se llama González S.A., sé que es de la familia González, se la voy a comprar a los González, pero las acciones no están. Y si están, no están pagadas. Bueno, si alguien quiere hacer algo el resto de la tarde interesante, vamos a rebuscar en las empresas nuestras si la acción fue emitida y 2, si la contabilidad dice que fue pagada por el titular de la acción. Siempre pasa, es algo importante para el que tenga el control de la empresa. Importante, el artículo 128.11 del Código de Trabajo, en la empresa debe existir un listado de trabajadores, por favor tratemos de tenerlo con el único interés de poder cumplir con esta norma. Sabiendo que probablemente esta norma se ponga de moda por la situación del COVID y el cese temporal de los empleados que tenemos. Hasta aquí vamos a llegar con cosas muy sencillitas que tengamos sin ser contadores, sin ser fiscalistas, para cumplir con nuestra obligación de mantener un buen gobierno corporativo. Yo le dejo al instituto esta serie de slides de forma fácil, podemos verla, no requiere mucha formación contable ni mucha formación desde el punto de vista tributario, pero me da la oportunidad de salvar mi responsabilidad como director y como parte del gobierno corporativo de una empresa. Pero no quiero terminar la presentación sin ver oportunidades que podemos tener en esta coyuntura. Arreglo de pago, tenemos una moratoria nueva.
tratemos de ver, porque vence a final de año, si tenemos la oportunidad de hacer un arreglo de pago antes de que acabe el año, quizás tenemos la oportunidad de programar con más tiempo, contratar un estudio de precio de transferencia si es que no lo estoy teniendo, contratar un due diligence fiscal más profundo y ver si hay ahorros que hemos perdido por no planificar. Importante, tenemos una moratoria, tratemos de ver qué arreglo de pago podemos lograr, incluso qué podemos pagar sin pagar recargos de intereses, ya que esto se vence en un tiempo y es importante que tengamos esa responsabilidad a salvo. Quizás una invitación para setear fechas en el año donde podamos ver, hacer algún tipo de medición de la salud de nuestra empresa desde el punto de vista fiscal, en aras de planificar con más tiempo, ver que probablemente tengamos la necesidad de contratar un estudio de precio de transferencia, algo no muy bueno, pero no muy nuevo, pero es bueno ver si lo cumplimos en la empresa nuestra y ver si los incumplimientos facilitos que usted pueda determinar, si es contador, si es tributarista. Si usted ve un par de cosas que su empresa no tiene, quizás es que abajo hay una serie de incumplimientos que usted no ha identificado. Si esto es nada más la punta del iceberg, usted sin ser contador la determinó, bueno, hay probablemente cosas más abajo que requieren una investigación más profunda del negocio suyo. Y para terminar, en una forma sencilla pero positiva, ver también si además se nos ha olvidado algún tipo de ahorro fiscal que por no haber tenido cuidado no se ha tomado en cuenta. Y poder entonces ver y tenerlo en mente al mismo tiempo que veamos debilidades, veamos si tenemos oportunidades que se perdieron en el camino. Y quisiera ver, bueno, algunas amenazas, bueno, quizás venga alguna auditoría y tengo estas cosas que no he podido cubrir. Alguien me puede comprar mi negocio, hace un due diligence fiscal, saltan este poco de cosas. Quizás tengo una cuenta por cobrar con el gobierno, no tengo el pagisalvo para poder cobrarlo y quizás el auditor más adelante me dictamine los estados financieros míos para poder cubrir las contingencias fiscales que ese estado financiero tenga. Quiero terminar para los que sean, y sé que en el instituto hay varios que son financistas, los que les guste ver razones financieras, yo les quiero proponer estas razones tributarias para que la tengamos en mente si alguien quiere desde el punto de vista numérico imaginarse riesgos en, su empresa, en la empresa suya. La primera es la tasa efectiva de impuesto que se ha pagado a nuestra empresa. Si es una tasa muy chiquita, tenemos que entender qué es lo que está pasando en esa empresa. Hay algunas exenciones que hemos tomado, tratemos de documentarla. Si es muy grande, ¿por qué nosotros pagamos todo en impuestos sobre la renta? ¿Será que no tenemos documentado bien nuestros costos y gastos deducibles? Esa razón tributaria me gustaría que la viéramos. La razón débito, crédito ITBMS, que me pudiera dar un indicativo de cuánto aprovecho yo del crédito fiscal de ITBMS. En algunas industrias evidentemente va a ser más cercano a cero, en otras va a ser más cercano a 0.7, es decir, 7%. Tratemos de medir eso en mi industria. Ejemplo, industria como la contabilidad, es probable que yo no tenga mucha cosa en mi declaración de ITBMS como crédito. ¿Por qué razón? Porque lo mío son alquiler, sueldos, luz y ya casi más nada. Cuando tengo eso, nada de esas cosas tienen ITBMS, por lo tanto, tengo un débito de mi cliente, pero no tengo crédito de ITBMS. Es decir, mi ratio probablemente esté cercano a cero. Pero ahí hay un riesgo también. ¿Por qué razón? Porque no estoy gastando en nada que tenga ITBMS. Quizás mis proveedores no son muy formales. Si tengo mucho crédito en relación al débito, también chequear si ese crédito está apropiadamente documentado. Lo mismo podemos hacer en una razón tributaria, retenciones sobre remesas. ¿Por qué mando remesas y ninguna tiene un withholding tax atrás? O sea, ¿por qué pago a no domiciliados en el país y no tengo acompañado una retención, un withholding tax, una retención por remesa? Probablemente estoy aplicando mucho tratado tributario o me estoy olvidando de hacer la retención. La relación costos versus ingresos, si alguien quiere medir, sin ser contador, que también está una renta, empiece por esto. ¿Cuánto de costo versus ingresos? ¿Cuánto de gastos sobre costos tengo? ¿Por qué? Porque los costos no tienen, desde el punto de vista de la declaración de renta, un anexo para poder llenar los proveedores míos. Entonces la tentación
de quien haga el formulario es llevar cualquier cosa que no tenga documentada en gastos, llevarla a costo para que no se me despliegue un anexo. Bueno, esto es forma fácil. El que le guste trabajar con ratios y con KPIs, con razones financieras, lo va a entender de forma fácil desde el punto de vista fiscal. Yo quiero entonces terminar mi presentación ahí. Estas son entonces las cosas que yo veo, que quiero transmitir y que siento que no requieren mayor formación contable ni tributaria de parte suya. Salvaría usted su responsabilidad en la empresa que se le ha confiado a usted, pudiera comunicarlo de forma fácil, incluso pudiera usted armar su propio checklist en base a esta presentación que hemos tenido. La dejamos entonces aquí al instituto para que ustedes la tengan en sus empresas y les deseo éxito desde el punto de vista tributario en las mismas. Muchísimas gracias, Carlos, por tan interesante explicación. La verdad que ha sido toda una revisión de gobierno corporativo a nivel estructural en la parte de administración y contable. Aquí nos preguntan cómo pueden obtener el libro que mencionó el doctor Barzallo aquí en Panamá. Coméntenos sobre su libro. Sí, lo pueden adquirir por Amazon, tanto en paperback como en Kindle. Así que está totalmente disponible en Amazon. Pregunta el doctor Carlos Barzallo. Carlos, ¿piensas que existe una relación entre estos pequeños incumplimientos aislados y la posibilidad de fraudes mayores en la empresa o por la empresa? Experiencia en ese tema. Sí, yo pienso que, de nuevo, estos son solo indicativos diseñados para el que no sea tributarista, incluso el que no sea contador. Y sí pudieran indicar qué cosa. Si usted no tiene bien documentado sus proveedores, ¿qué indicativo puede haber ahí? La posibilidad de un fraude. ¿Por qué? Porque quizás lo que yo tenga es pagándole a alguien que después quiero que no se sepa quién es. Entonces sí hay un indicativo, pero por supuesto agarremos esto con algo de cuidado porque no pasa lo mismo que puede pasar cuando leemos una noticia que dice dos gemelos con año distinto de nacimiento. Oye, esto no puede pasar jamás, eso no puede existir. Pero después cuando leemos más abajo la noticia dice, sí, pero es que uno nació 31 de diciembre de un año, 1 de enero del próximo año. O sea, esto nos tiene que nada más llevar a indicios para poder formarnos una opinión más informada más adelante. Eso es lo que queremos transmitir. Pero sí, esto puede indicar definitivamente posibles contingencias de fraude más adelante en la empresa. Sí, también nos preguntan que este año con la pandemia se han suspendido muchos contratos. ¿Cómo ve la tributación de las empresas? ¿Qué hay que reforzar? Yo creo que el riesgo más grande que tenemos en todas las empresas es la tentación muy natural de decirle a alguien, mira, te van a seguir dando los $100 de bono, vente aquí a trabajar, yo no te voy a meter en el seguro. Como todavía tenemos las fichas vigentes, la gente, bueno, tiene esa tentación, eso es muy humano, muy normal, pero es muy normal hoy, para el que toma la decisión hoy, porque después la responsabilidad en el gobierno corporativo es mía como director. Entonces, yo entiendo eso y entiendo esa tentación, pero después ese mismo empleado se me voltea, me demanda por unas prestaciones laborales que no recibió y por no haberlo metido en la ficha del Seguro Social, que le digo al seguro. Entonces, es la oportunidad de poder en forma fácil documentar esa contingencia. ¿Qué va a pasar este año? Recordemos el cuadrito que habíamos puesto en salarios pagados versus reportado en la 03 versus reportado en la caja de seguro social. ¿Qué diferencia va a haber? Hombre, todo lo que le pagó a gente que no metía en el seguro para que de todas maneras cobraran sus $100 de bono. O sea que ese es el punto donde vamos a tener una contingencia. ¿Cómo poder chequearlo sin ser contador, sin ser tributarista, sin ser una persona muy sofisticada en finanzas? Vamos a empezar a ver, vamos a ver qué hemos reportado en los últimos 9 meses a partir de mañana del CIPE. Vamos a empezar a sumar, conforme suma eso, y vamos a ver aquí cuánto hay en libros. Pero ¿por qué en libros dice 100? En el CIPE hemos reportado 80, pero porque hay 20 diferencias que se la dimos a fulano, a mengano, a perenceo, para que tomen a cobrar su bono. Entonces, esa es una tentación muy humana, la entendemos bien, pero documentémosla, vamos a transmitirla, quizás seguimos con ese riesgo, pero salvamos nuestra responsabilidad como responsable del gobierno corporativo de esa empresa.
Carlos, y en el caso del ICR, que se comenzó a descontar a inicios de año y los contratos fueron suspendidos y no van a llegar a los 11.000 de la retención. Sí, es una tragedia sin culpable, pero la hemos vivido toda la vida. ¿Qué es lo que, para los que no entiendan la pregunta, vamos a tratar de hacerla de forma muy sencilla? Si yo contrato a una persona el 15 de diciembre del año 2020, esta persona va a trabajar 15 días, pero como lo contraté con un sueldo de $20,000, mi software contable me dice qué cosa. Tengo que retenerle como que hubiera ganado $20,000 los últimos 11 meses más este último mes del año. Eso es lo que dice el software contable. En teoría, y es una lucha constante, en teoría, el ejecutivo te va a decir, no, pero mira, que son 20, yo no voy a llegar a los 11,000, pero me estás pagando 20,000 al mes. En estos últimos 15 días me van a pagar nada más 10,000. Y hay una batalla recurrente de si yo puedo bajarle la retención o si yo tengo que asumir, la norma no es muy clara en esto, o si yo tengo que asumir que él ganó 20,000 el resto del año. Respuesta corta, lo más fácil para el gobierno corporativo es no tomarse riesgo. Hacerle la retención en base a 20,000 y que él pida la devolución. En el caso de hoy, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que trabajó nada más un pedacito del año. Usted no me pagó 5,000 el primer mes, 5,000 el segundo, 5,000 el tercero. Y usted me proyectó 12 meses. Pero esos 12 meses usted me suspendió. ¿Qué permite la norma? Que yo devuelva el exceso. ¿Por qué? Porque él nada más tiene 15,000. Como tiene 15,000, él nada más tiene la tarifa de ¿qué? Del 15% sobre el excedente de 12,000. Pero usted le está reteniendo como que le iba a ganar ¿cuánto? 60,000 al año. Se excedía a los 50, estaba en la tasa de 25, de 50 en adelante, y en la tasa de 15, de 11 a 50. Evidentemente se le ha retenido de más. El problema obviamente es que si usted le hace la devolución, usted es responsable más adelante ante el fisco de esa devolución mal hecha si es que se hizo un cálculo mal. Por eso la gente es muy renuente a autorizar devoluciones por parte de la empresa o retenciones de menos, porque después te quedas con esa responsabilidad más adelante como empresa. Respuesta injusta, pero quizás es la más fácil desde el punto de vista del gobierno corporativo. Yo no voy a agarrar ese riesgo. Esa es la retención, eso es lo que decía la ley, vaya usted y pida su devolución. Muy interesante. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por su participación en el día de hoy. Recuerden que esta dura tarea que inició el instituto desde el mes de abril, ya han pasado casi 7 meses, y de llevarles un webinar cada semana. En el mes de octubre estaremos el 21 de octubre y el 28 de octubre, y en noviembre y diciembre tal 1 o 2 al mes. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros todo este tiempo. Doctor Barzallo, si tiene algún mensaje final para los asistentes. Sí, nuevamente, Carlos, gracias por tu tan interesante y práctica presentación. Ha sido muy útil. Y claro, recordarles a los participantes que ya lo adelantó Eloína, tenemos 2 webinars bien interesantes en octubre, noviembre. Uno de la calificadora Moody's, que va a hablarnos sobre los temas de interés, en el tema de las calificaciones de deuda. Y el otro es muy relevante sobre el FinTech y el RegTech, con una autoridad española. En ese queremos advertir a nuestros seguidores frecuentes que va a haber un cambio de horario, porque para adaptarnos al horario del expositor que está en España, va a ser un webinar que iniciará temprano en la mañana, y también porque ya no estamos retomando la normalidad, la gente yendo a sus trabajos, este horario de 3 de la tarde ya cambia. Así que eso todo lo anunciaremos en las redes y por los boletines, y todos los que nos siguen se enterarán con debido tiempo. Y después tenemos otro que estamos por confirmar con una alta autoridad, así que seguimos brindándole temas de alta calidad y prácticos como el que hoy Carlos nos ha honrado con explicarnos. Y vuelvo a hacer, porque él no lo hará, la publicidad de su libro. Estos webinars son gratuitos en todo sentido, el que los toma y el que los da. Así que este libro que está en Amazon, adquiéralo, está muy bueno, muy práctico. Lo que él acaba de exponer aquí está explicado con formularios, documentos, y creemos que es algo de mucha utilidad, porque él lo ha dicho en palabras muy directas y sencillas,
Esto, el gobierno corporativo que tiene tantas definiciones, OSD y todo lo demás, es una palabra, orden. Y comienza el desastre con el desorden cuando estas cosas se hacen pequeñas, después se vuelve una bola de nieve y pueden venir los fraudes que andamos lamentándonos todos más adelante. Entonces, gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.